Señores, lo que ocurrió aquella noche fue algo que nadie en ese grupo pudo explicar con calma después. De verdad, nadie. Profesor, entonces, ¿todo lo que nos enseñaron durante años estaba equivocado? Esa fue la pregunta que me hizo, con la voz temblando, un estudiante finlandés de apenas 16 años, criado dentro de uno de los sistemas educativos más admirados del planeta. Su nombre era Aleksi Koronen, alumno destacado de una institución de élite en Helsinki. Yo llevo más de 15 años trabajando en educación internacional, he visto colegios privados en Europa, programas académicos en Asia, intercambios en América y seminarios donde los expertos hablan como si tuvieran la verdad absoluta. Pero jamás, absolutamente jamás, había vivido algo como lo que sucedió en Ecuador durante aquellas 48 horas. Un grupo de 28 estudiantes finlandeses, considerados entre los mejores de su generación, había salido desde Helsinki, desde el corazón mismo de esa Europa que se cree ejemplo mundial de educación, orden y bienestar. El objetivo del viaje era observar distintos modelos educativos en América Latina y comparar, con cierta distancia académica, los supuestos avances y atrasos de otros países. Pero un fenómeno climático inesperado cambió todo el itinerario. Fuertes tormentas en la ruta aérea obligaron al avión a desviarse y aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito. Y desde ese momento comenzó una cadena de situaciones que, sinceramente, dejó sin palabras incluso a los profesores más escépticos del grupo. ¿Saben qué fue lo más fuerte? Que esos jóvenes, educados desde niños con la idea de que Finlandia era la cima del mundo civilizado, apenas pisaron suelo ecuatoriano y en solo 48 horas empezaron a cuestionar todo lo que daban por sentado. Desde la primera impresión en el aeropuerto, pasando por la organización de la ciudad, el trato humano de los funcionarios, la vida nocturna en Quito, la seguridad percibida en ciertos sectores, la calidez de la gente. La forma en que los jóvenes ecuatorianos hablaban de su país y hasta la manera en que una comunidad entera reaccionaba ante extranjeros desorientados, todo los golpeó con una fuerza que no esperaban. Ellos habían llegado pensando que Ecuador sería un país pequeño, caótico, atrasado, tal vez pintoresco, sí, pero no un lugar capaz de desafiar sus certezas. Y, sin embargo, lo que vieron les mostró otra cosa. Les mostró un Ecuador que no aparecía en sus libros, un Ecuador que no se explicaba en sus noticieros europeos, un Ecuador que muchos extranjeros reducen injustamente a volcanes, Galápagos, bananas y problemas sociales, pero que tiene una profundidad humana que no se puede medir con rankings. La confesión más impactante vino de una estudiante de 17 años llamada Emilia Virtanen. Frente a periodistas de su país, al regresar a Finlandia, dijo una frase que sacudió a varios círculos educativos: nos enseñaron que debíamos mirar a América Latina con compasión, pero en Ecuador encontramos una dignidad, una inteligencia social y una humanidad que nosotros hemos perdido en silencio. Esa frase, señores, no fue cualquier cosa. Porque no la dijo una turista improvisada. La dijo una alumna brillante, formada en un sistema que se vende como el número 1 del mundo. Y por eso la pregunta es inevitable: ¿qué vieron realmente esos estudiantes en Ecuador? ¿Qué pudo ocurrir en apenas 2 días para que jóvenes criados bajo los valores nórdicos comenzaran a mirar con admiración a un país sudamericano que muchos ni siquiera sabían ubicar bien en el mapa? Mi nombre es Mariana Salazar. Soy ecuatoriana, profesora de español y estudios interculturales en Helsinki desde hace 15 años. Durante mi carrera he acompañado estudiantes europeos en viajes académicos, he traducido entre culturas. He escuchado prejuicios disfrazados de curiosidad y también he visto cómo algunos extranjeros cambian de opinión cuando conocen una realidad que no cabe en sus esquemas. Pero lo que ocurrió aquella noche en Quito fue, sin duda, una de las experiencias más profundas de mi vida profesional. El grupo que yo acompañaba pertenecía al Instituto Internacional de Helsinki, una escuela de élite cuyos estudiantes provienen de familias influyentes. Hijos de profesores universitarios, funcionarios públicos, médicos, investigadores, empresarios y diplomáticos. Eran jóvenes de 16 y 17 años acostumbrados a viajar, debatir, comparar sistemas y hablar con una seguridad que, a veces, rozaba la arrogancia. No lo digo con odio. Lo digo porque así eran. Inteligentes, sí. Preparados, también. Pero cargaban una idea peligrosa, la idea de que el mundo fuera de Europa necesitaba ser evaluado desde arriba. El equipo docente tampoco era común. Lo lideraba el director, el Dr. Marcus Lorey, un experto en políticas educativas con décadas de experiencia.
Junto a él viajaban la subdirectora Anike Nieminen, especialista en planificación urbana y educación comparada, y otros profesores con doctorados en pedagogía, sociología y desarrollo internacional. El propósito original del viaje era visitar varios países latinoamericanos para analizar los contrastes entre sistemas educativos emergentes y modelos europeos consolidados. La intención oficial sonaba académica, elegante, neutral. Pero seamos sinceros, muchos de ellos venían con la conclusión escrita antes de observar. Venían a confirmar que Finlandia seguía siendo superior. Venían a mirar a América Latina como objeto de estudio, no como fuente de aprendizaje. Y esa es una actitud que muchos ecuatorianos conocen demasiado bien, la mirada extranjera que sonríe, toma notas, pregunta con amabilidad, pero por dentro ya decidió que tú estás atrás. El plan original era continuar hacia Colombia, Perú y Chile, pero las condiciones meteorológicas obligaron al avión a desviarse. El aeropuerto más seguro y cercano para recibir al vuelo fue el Mariscal Sucre, en Quito. Cuando el piloto anunció el aterrizaje de emergencia, el ambiente dentro del avión cambió de inmediato. Algunos estudiantes se pusieron nerviosos. Otros empezaron a buscar información en sus teléfonos. Y ahí apareció el primer reflejo de prejuicio. Ecuador, no es peligroso, murmuró un alumno. ¿Hay buena infraestructura allá?, preguntó otra estudiante. Yo pensé que Ecuador era solo selva y montañas, dijo alguien más, sin mala intención, pero con una ignorancia que pesaba. Yo los escuché en silencio. No era la primera vez. A los ecuatorianos nos pasa algo curioso, muchas veces debemos demostrar el doble para que nos crean la mitad. Si un país europeo tiene orden, se llama eficiencia. Si Ecuador resuelve una emergencia, algunos lo llaman suerte. Si un europeo es amable, es civilizado. Si un ecuatoriano es amable, dicen que es exótico o sorprendente. Esa doble vara, aunque muchos no la quieran aceptar, existe. El director Marcus estaba preocupado. No solo por la seguridad del grupo, sino por la reacción de los padres. Recordemos que no eran estudiantes cualquiera. Eran hijos de familias exigentes, acostumbradas a exigir explicaciones por todo. Un cambio de itinerario hacia Ecuador podía convertirse en un problema diplomático escolar. Pero a medida que el avión se acercaba a Quito, algo empezó a cambiar. La comunicación desde la torre de control fue rápida, clara y precisa. El personal del aeropuerto ya estaba informado de que se trataba de un grupo extranjero de menores de edad en una situación inesperada. Se nos explicó que habría asistencia especial al aterrizar, coordinación migratoria y apoyo logístico para el grupo. Hasta ese momento, los profesores pensaban que era una promesa protocolaria. Pero no. Lo que encontramos al bajar fue otra cosa. Lo primero que sorprendió a los finlandeses fue la organización. A pesar de la hora, el aeropuerto funcionaba con una calma admirable. No había ese caos que muchos esperaban. No había gritos, ni desorden, ni funcionarios indiferentes. Había personal esperando, rutas definidas, señalización clara y una actitud que combinaba eficiencia con humanidad. Y esto hay que decirlo con fuerza, Ecuador no necesita parecerse a Finlandia para ser digno de admiración. Ecuador tiene su propia forma de resolver, su propio modo de acompañar, su propio sentido de hospitalidad. A veces no lo valoramos porque estamos demasiado acostumbrados a criticar lo nuestro. Pero cuando un extranjero llega sin expectativas y se encuentra con un trato humano real, el golpe emocional es enorme. Al entrar al área de conexiones y control, los estudiantes cambiaron de expresión. Aunque era de noche, el aeropuerto estaba limpio, iluminado y activo. El personal de limpieza trabajaba sin pausa. Los módulos de información estaban atendidos. Las pantallas funcionaban correctamente. Había orden en las filas y una sensación general de cuidado. Emilia, la estudiante de 17 años, se acercó a mí y preguntó casi en voz baja. ¿Esto es normal en Ecuador? Yo le respondí, sí, Emilia. Aunque a veces afuera solo les cuenten otra parte. Ella se quedó mirando alrededor. Me dijo que en algunos aeropuertos europeos, después de cierta hora, los servicios se vuelven fríos, limitados, casi impersonales. No esperaba encontrar en Quito una atención tan activa durante una situación no planificada. El proceso migratorio fue otro momento clave. Al ver llegar a un grupo de 28 estudiantes extranjeros, los funcionarios no se desesperaron. Se organizaron rápidamente.
Habilitaron una ruta especial para menores, pidieron los documentos con paciencia, verificaron información y explicaron cada paso. Lo más interesante fue el tono. No era una autoridad tratando de imponer miedo. Era una autoridad intentando evitar ansiedad. Para estudiantes adolescentes que acababan de vivir un desvío aéreo inesperado, eso significó mucho. Los funcionarios entendieron algo que no siempre se enseña en las grandes universidades, que la eficiencia sin empatía puede volverse fría, y que la empatía sin organización puede volverse inútil. En Quito encontraron ambas cosas. La sorpresa aumentó cuando apareció personal de apoyo con dominio de inglés y alguien que, aunque no hablaba finlandés perfectamente, podía comunicarse con frases básicas y apoyarse en traducción inmediata para explicar la situación. El director Marcus quedó impresionado. Incluso en Helsinki no siempre recibimos este nivel de adaptación lingüística en una emergencia, me dijo. Y ahí vi en su rostro la primera grieta. La primera grieta en esa seguridad europea tan pulida. No era humillación. Era desconcierto. Porque cuando uno llega esperando deficiencia y encuentra preparación, algo dentro se desordena. Los trámites fueron mucho más rápidos de lo que esperábamos. Habíamos imaginado largas esperas, formularios confusos, complicaciones por el cambio de ruta. Pero los documentos se revisaron con agilidad. El personal ayudó a los estudiantes a llenar información, explicó la situación legal de la estadía temporal y ofreció orientación para alojamiento seguro. Nadie fue tratado como carga. Nadie fue ignorado. Lo que más impactó a Anike, la subdirectora, fue que el personal no se limitó a cumplir un protocolo. Preguntaron si los estudiantes habían comido, si alguno necesitaba atención médica, si había menores con ansiedad, si requeríamos transporte grupal, si teníamos contacto con la embajada o con la aerolínea. Para muchos ecuatorianos, esto puede parecer normal. Pero para esos europeos fue una revelación. Un país que ellos subestimaban estaba respondiendo con una madurez institucional y humana que no esperaban. Luego vino la asistencia para el alojamiento. Nos recomendaron hoteles en zonas adecuadas de Quito, especialmente cerca de la Carolina, la Avenida República de El Salvador y el Centro Norte, explicando ventajas y desventajas de cada sector. No fue una recomendación automática. Nos hablaron de seguridad, distancia, transporte, facilidad para conseguir comida y disponibilidad para grupos estudiantiles. Incluso nos ayudaron a contactar un servicio de transporte confiable. Un estudiante llamado Johan McKinnon, de 16 años, dijo algo que varios escucharon: son más cálidos que muchos funcionarios en Finlandia. Y el comentario provocó silencio. Porque en los países nórdicos la eficiencia es parte del orgullo nacional, pero la calidez no siempre acompaña. En Ecuador, en cambio, esos jóvenes estaban experimentando algo que no sabían cómo clasificar: una mezcla de servicio, cercanía y preocupación genuina. En la zona de equipaje, la sorpresa continuó. Las maletas del grupo empezaron a salir rápidamente. En menos de 20 minutos, prácticamente todo el equipaje estaba listo. Las pantallas mostraban información clara. El personal orientaba a pasajeros confundidos. Nadie tuvo que correr desesperado de un lado a otro. Para estudiantes acostumbrados a escuchar que América Latina es sinónimo de desorden, esa escena fue difícil de procesar. El director Marcos se me acercó mientras esperábamos las últimas maletas y me dijo una frase que todavía recuerdo: he viajado por aeropuertos de todo el mundo durante 30 años. No esperaba encontrar una respuesta tan completa aquí. Ese aquí lo dijo con cuidado, casi con vergüenza. Porque se dio cuenta de que su sorpresa también revelaba un prejuicio. Y esa es la parte incómoda de esta historia. No solo se sorprendieron por Ecuador. Se sorprendieron de su propia ignorancia sobre Ecuador. Al salir del aeropuerto, subimos al bus que nos llevaría hacia Quito. Y entonces comenzó la segunda etapa del impacto. La carretera desde Tababela hacia la ciudad, con sus túneles, montañas oscuras, luces extendidas y esa entrada dramática a la capital, dejó a los estudiantes pegados a las ventanas. Para quienes nunca habían visto Quito de noche, la ciudad parecía aparecer entre las montañas como una revelación. No era la postal simplificada de un país pobre. No era el caos absoluto que algunos imaginaban. Era una capital alta, viva, compleja, luminosa, rodeada de volcanes y quebradas, con una geografía que ningún país plano de Europa puede entender del todo. Quito no se muestra de golpe. Quito se impone poco a poco, con altura, con frío,
con luces, con historia. Anike, que sabía de planificación urbana, observaba en silencio. Luego dijo, la relación entre la ciudad y la montaña es impresionante. No se parece a nada que tengamos en el norte de Europa. Y tenía razón. Las ciudades ecuatorianas no pueden juzgarse con los mismos parámetros de una ciudad nórdica. Aquí la geografía manda. Aquí la montaña decide. Aquí la ciudad negocia todos los días con la naturaleza. Mientras avanzábamos, algunos estudiantes comentaban la cantidad de luces, los barrios extendidos, las vías, los puentes, los edificios modernos mezclados con zonas residenciales. Se sorprendieron al ver movimiento incluso pasada la medianoche. No era una ciudad dormida. Había restaurantes abiertos, taxis, personas saliendo de locales, jóvenes caminando en grupos, familias tomando transporte. Emilia miraba especialmente a las mujeres jóvenes que caminaban por ciertas avenidas del norte. Pensé que nadie salía de noche en Ecuador, dijo. Yo le expliqué que, como en cualquier país, hay zonas, horarios y cuidados. Ecuador no es un paraíso perfecto, y sería irresponsable venderlo así. Pero tampoco es esa caricatura de peligro permanente que muchas veces circula afuera. Hay vida, hay movimiento, hay rutinas, hay confianza en muchos espacios, hay ciudadanía ocupando la calle. Y aquí quiero detenerme. Porque amar a Ecuador no significa negar sus problemas. Ecuador tiene desafíos serios: seguridad, desigualdad, empleo, infraestructura, educación pública, corrupción. Todo eso existe. Pero una cosa es reconocer problemas y otra muy distinta es permitir que extranjeros ignorantes reduzcan todo un país a sus titulares más duros. Un país no se mide solo por sus crisis. También se mide por cómo su gente recibe, resuelve, trabaja, cuida y resiste. Al llegar al hotel, en el centro norte de Quito, nos esperaba otra sorpresa. El personal de recepción ya estaba informado de nuestra llegada. Nos recibieron con profesionalismo y una calidez que inmediatamente calmó al grupo. A pesar de que era tarde, explicaron horarios de desayuno, opciones cercanas para comprar agua o comida, recomendaciones de seguridad, información de transporte y posibles actividades para el día siguiente si la aerolínea confirmaba que debíamos permanecer en Ecuador. Cuando supieron que los estudiantes no habían planeado quedarse, prepararon mapas, números útiles y sugerencias básicas para conocer algo de la ciudad sin exponerse a riesgos innecesarios. No había una actitud de arréglense como puedan. Había una actitud de ya están aquí, vamos a ayudarles. Y eso, señores, es profundamente ecuatoriano. Esa capacidad de hacer espacio para el otro incluso cuando llega sin avisar. Esa manera de improvisar sin perder humanidad. Ese venga, no se preocupe, ya vemos cómo hacemos que muchos critican porque parece informal, pero que en momentos de crisis puede convertirse en una forma poderosa de solidaridad. En el ascensor, mientras subíamos a las habitaciones, vi los rostros de los estudiantes. Apenas unas horas antes, varios estaban nerviosos por haber aterrizado en Ecuador. Ahora tenían curiosidad. Algunos incluso parecían emocionados. Sus prejuicios no habían desaparecido por completo, pero ya estaban temblando. Y cuando un prejuicio empieza a temblar, señores, comienza la verdadera educación. A la mañana siguiente, el impacto fue todavía más fuerte. El desayuno del hotel parecía una clase de cultura ecuatoriana sin necesidad de discurso. Había frutas que muchos estudiantes nunca habían probado: taxo, naranjilla, granadilla, babaco. Había jugos naturales, pan de yuca, bolón, huevos, café ecuatoriano, queso fresco, verde, mote. Para jóvenes acostumbrados a desayunos funcionales y repetitivos, aquella variedad fue casi un escándalo. Uno de los estudiantes, Lauri, miró su vaso de jugo de naranjilla y preguntó: ¿esto es natural? Cuando le dijeron que sí, se quedó callado. En Finlandia, muchas frutas tropicales llegan caras, procesadas o sin el mismo sabor. En Ecuador, esa riqueza estaba servida como algo cotidiano. Emilia probó la granadilla con desconfianza. Luego sonrió. Parece una fruta de otro planeta, dijo. Y todos rieron. Pero detrás de esa risa había una revelación sencilla: el mundo no gira alrededor de Europa. Hay abundancias que el norte no tiene. Hay sabores que no se inventan en laboratorios. Hay territorios donde la biodiversidad no es un concepto de documental, sino parte de la mesa diaria.
Después del desayuno, recibimos confirmación de que el vuelo de continuación se retrasaría al menos 48 horas. Eso nos obligaba a quedarnos en Quito. El director Marcus, en lugar de encerrarse en el hotel, decidió convertir la emergencia en una experiencia educativa. Me pidió ayuda para organizar una visita breve por la ciudad, si era posible, conocer algún espacio académico o comunitario. Hicimos contacto con una institución educativa de Quito que aceptó recibirnos de manera informal. No era una escuela de élite. No era un colegio diseñado para impresionar extranjeros. Era una institución ecuatoriana real, con limitaciones, con estudiantes diversos, con docentes que hacen mucho con recursos que muchas veces no alcanzan. Y aquí ocurrió el golpe más fuerte para los finlandeses. Al llegar, los estudiantes ecuatorianos los recibieron con una mezcla de curiosidad y naturalidad. No hubo inferioridad. No hubo servilismo. No hubo esa actitud de vinieron los europeos, debemos admirarlos. Al contrario, los jóvenes quiteños conversaron con seguridad. Les preguntaron por Finlandia, sí, pero también les hablaron de Ecuador, de sus familias, de sus sueños, de política, de migración, de música, de tecnología, de universidades, de la vida en la sierra, de Galápagos, de la Amazonía y de la costa. Alexi, el mismo estudiante que luego me haría aquella pregunta, quedó impresionado por el nivel de debate. En una conversación sobre educación, un alumno ecuatoriano llamado Sebastián Andrade dijo algo que dejó al grupo en silencio. Ustedes tienen un sistema muy ordenado, pero nosotros aprendemos a resolver en medio de la incertidumbre. Eso también es inteligencia. Esa frase fue como una bofetada elegante. Porque durante años, muchos rankings han medido la educación desde estándares que favorecen a países ricos y estables. ¿Pero quién mide la capacidad de adaptarse? ¿Quién mide la creatividad bajo presión? ¿Quién mide la solidaridad en contextos difíciles? ¿Quién mide la inteligencia emocional de un joven que estudia, ayuda en casa, se moviliza por una ciudad complicada y aún así sueña con transformar su país? Los finlandeses estaban acostumbrados a hablar de educación como estructura. Los ecuatorianos les hablaron de educación como vida. Durante un intercambio en grupos, una estudiante ecuatoriana llamada Camila preguntó, ¿en Finlandia ustedes sienten que necesitan a su comunidad? La pregunta parecía simple, pero no lo era. Emilia intentó responder y se quedó pensando. Dijo que en Finlandia el sistema funciona tan bien que muchas veces uno no necesita pedir ayuda. Entonces Camila respondió, eso suena cómodo, pero también un poco solitario. Nadie se rió. Nadie discutió. Porque había tocado un punto sensible. En Ecuador, la comunidad no siempre nace de la abundancia, muchas veces nace de la necesidad. Pero eso no la hace menos valiosa. A veces, donde falta Estado, aparece vecino. Donde falta recurso, aparece familia. Donde falta garantía, aparece red. Y aunque eso no debe romantizarse, tampoco debe despreciarse. Después visitamos brevemente el centro histórico. La reacción de los estudiantes fue intensa. Al ver las iglesias, las plazas, las calles antiguas, las fachadas coloniales, el movimiento de vendedores, turistas, policías, trabajadores y estudiantes, entendieron que Quito no era una ciudad improvisada. Era una ciudad con capas de historia, con belleza y contradicción, con heridas y orgullo. Marcus caminaba más callado que de costumbre. Frente a la Plaza Grande, me dijo, nosotros enseñamos historia mundial, pero hablamos muy poco de estos lugares. Yo le respondí, tal vez porque durante mucho tiempo la historia mundial fue contada desde los mismos centros de poder. No dijo nada. Pero entendió. En la tarde, los estudiantes probaron comida ecuatoriana en un restaurante tradicional. Locro de papa, seco de chivo, yapingachos, empanadas de viento, ají, canelazo sin alcohol para los menores, jugos de frutas. Al principio algunos tenían miedo del picante, de los condimentos, de los nombres. Pero poco a poco comenzaron a disfrutar. Johan, que al inicio había dicho que Ecuador sonaba inseguro, terminó repitiendo yapingachos y preguntando cómo se preparaban. Ahí vi otra transformación. La comida ecuatoriana no solo les llenó el estómago. Les rompió un estereotipo. Porque muchos extranjeros llegan pensando que la sofisticación gastronómica está en Francia, Italia o Japón. Pero cuando prueban la cocina ecuatoriana hecha con identidad, descubren una profundidad que no necesita pedir permiso para existir.
Ecuador tiene cacao reconocido mundialmente, café de altura, mariscos de la costa, papas de la sierra, frutas amazónicas, recetas afroecuatorianas, indígenas, montubias, mestizas. ¿Por qué entonces tantos ecuatorianos hablan de su comida como si fuera menos? A veces el extranjero tiene que sorprenderse para que el local recuerde lo que tiene. Y eso, sinceramente, debería hacernos reflexionar. La noche fue el momento que terminó de cambiar la conversación. Algunos profesores querían caminar cerca del hotel para observar el ambiente urbano. Tomamos precauciones, nos movimos por zonas recomendadas y salimos en grupo. Los estudiantes esperaban tensión. Pero encontraron algo distinto: cafeterías abiertas, familias, jóvenes conversando, música saliendo de locales, vendedores trabajando, parejas caminando, personas pidiendo transporte por aplicación, guardias saludando, gente haciendo vida. Emilia se me acercó y dijo: no es como nos lo muestran. Esa frase se repitió varias veces durante el viaje. No es como nos lo muestran. Y ahí está el centro de esta historia. Porque Ecuador no necesita negar sus sombras. Pero tampoco merece ser reducido a ellas. Al regresar al hotel, Alexi me hizo la pregunta que abre este relato. Profesor, entonces todo lo que nos enseñaron durante años estaba equivocado. Yo respiré antes de responder. Le dije, no todo. Pero tal vez les enseñaron a mirar el mundo desde un solo balcón. Él bajó la mirada. Luego dijo: pensé que desarrollo significaba que todo funcionara sin necesitar a nadie. Pero aquí vi que la gente se mira, se ayuda, se habla. No sé si eso aparece en los rankings. No, Alexi. No aparece. Y por eso los rankings nunca cuentan toda la verdad. Al segundo día, el grupo ya no hablaba de Ecuador con miedo. Hablaba con respeto. Los profesores discutían cómo incorporar la experiencia en sus clases. Los estudiantes comparaban no solo infraestructura, sino valores. Algunos reconocían que Finlandia tenía mucho que enseñar, pero también mucho que aprender. Y eso, para un grupo formado en la cima simbólica de la educación mundial, era un cambio enorme. Antes de salir hacia el aeropuerto, Emilia grabó un mensaje para su clase en Helsinki. Dijo: llegamos a Ecuador por accidente. Pensábamos que sería una interrupción en nuestro viaje. Pero tal vez fue la parte más importante. En 2 días aprendimos que un país no se entiende desde estadísticas, sino mirando cómo trata a quienes llegan vulnerables. Cuando escuché eso, sentí orgullo. No un orgullo ciego, no un orgullo de propaganda barata, sino un orgullo sereno. Porque Ecuador, con todos sus problemas, todavía tiene algo que muchos países ricos están perdiendo: una reserva humana de calidez, ingenio y dignidad. En el aeropuerto, al despedirnos, el director Marcus me estrechó la mano y dijo: este desvío nos enseñó más que cualquier visita programada. Y yo pensé, claro que sí. Porque las verdaderas lecciones casi nunca aparecen en el itinerario. Cuando finalmente abordaron el avión, los 28 estudiantes finlandeses ya no eran los mismos que habían aterrizado 2 noches antes. Habían llegado con miedo, prejuicio y superioridad silenciosa. Se iban con preguntas. Y a veces, en educación, una buena pregunta vale más que 1000 certezas repetidas. Esta historia debería hacer pensar también a los ecuatorianos. ¿Cuántas veces hemos permitido que otros definan nuestro valor? ¿Cuántas veces repetimos discursos negativos sobre nuestro propio país sin mirar lo que todavía funciona, lo que todavía conmueve, lo que todavía nos hace fuertes? Criticar es necesario, sí. Exigir mejoras también. Pero despreciarnos no es análisis. Despreciarnos es una forma de derrota aprendida. Ecuador no es perfecto. Nadie serio diría eso. Pero Ecuador tampoco es el país pequeño y atrasado que algunos imaginan desde lejos. Es un país complejo, intenso, contradictorio, hermoso, golpeado y resistente. Un país donde un grupo de estudiantes europeos, obligados a aterrizar por emergencia, terminó descubriendo una lección que no estaba en sus libros: que la grandeza de una nación no siempre se mide por su riqueza, sino por la manera en que responde cuando un desconocido necesita ayuda. Y tal vez por eso aquella frase de Emilia sigue resonando hasta hoy: nos enseñaron a mirar hacia el norte para encontrar el futuro, pero en Ecuador encontramos algo que el futuro no debería perder: humanidad. Señores, eso fue lo que ocurrió en Quito. Y aunque algunos quieran minimizarlo, aunque otros digan que fue casualidad,
Aunque los de siempre prefieran hablar solo de lo malo, los hechos están ahí. Un grupo de jóvenes formados en uno de los sistemas educativos más prestigiosos del mundo llegó a Ecuador por accidente y terminó cuestionando su propia idea de superioridad. Porque a veces no hace falta que un país grite para demostrar su valor. A veces basta con que reciba bien, que actúe con dignidad, que muestre su rostro real y que deje que los prejuicios ajenos se derrumben solos. Y eso, queridos ecuatorianos, también es una forma de victoria.